Hola a todos, hijos de Ramanujan. Estamos en un nuevo videito para el canal de Sentia, en donde vamos a realizar la demostración de una identidad trigonométrica. Si estamos en este temita ya de trigonometría, que nos indica aquí que el seno de 4 veces el ángulo U entre el seno del ángulo doble de U es igual a 2 veces el coseno del ángulo doble de U. Todo esto está en grado, por eso justamente lo podemos notar aquí en esta notación, está en grados. Bien. Esto de aquí, esta identidad, ¿para dónde nomás se puede ocupar? Para todo ángulo cuya medida sea U grados, es decir, un ángulo cualquiera, excepto que justamente sea distinto del 0 y distinto del 180. Bien, entonces, vamos a iniciar la demostración. Sabemos que es con un proof o de una manera en la que ustedes aquí justamente traten de realizarlo como ustedes gusten. Demostración, vamos a demostrarla, inicien como ustedes quieran. Bien. Nosotros vamos a desarrollar el lado izquierdo de la igualdad para llegar al lado derecho. Recordemos cómo se demostraba una igualdad, llegando de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o desarrollando ambos lados por igual hasta tener cosas similares al lado izquierdo y al lado derecho. Bien, ¿por qué vamos a partir del lado izquierdo? Porque nosotros tenemos que la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble es mucho más sencilla de ocupar que la del coseno del ángulo doble, ya que tiene que ver con restas y cosas que están al cuadrado y funciones que van a estar al cuadrado, mientras que la del seno del ángulo doble únicamente vamos a necesitar productos. Sí, por esa razón también vamos por esta partecita de aquí. Aparte de que notamos que tal vez se podría decir que tenemos un poquito más de expresiones con las que trabajar al lado izquierdo. ¿Sí? Recordemos que a veces nos sirve bastante trabajar con el lado que tiene un poquito más de expresiones para tratar de simplificar y llegar al lado que nosotros querramos. ¿Sí? Entonces vamos a desarrollarlo. Como acabé de mencionar, vamos a desarrollar la parte izquierda. Bien, aquí voy a omitir la parte de la notación del ángulo en grados, únicamente voy a desarrollarlo con las expresiones, ¿sí? Para que tengamos en claro a qué me refería, que no voy a colocar la parte de los grados, nada más con eso ya lo consideramos aquí, vamos a realizarlo de esa manera en esta parte. Bien, entonces aquí podríamos ocupar el seno del ángulo doble, pero para la parte de aquí arriba. ¿Cómo se aplicaría de manera general? El seno del ángulo doble o del coseno del ángulo doble, lo que voy a realizar a continuación nos sirve para los múltiplos del 2 de manera convencional. ¿De qué manera? ¿Cómo es el seno del ángulo doble? El seno del ángulo doble, de un ángulo doble, cualquiera en este caso he decidido llamar alfa, a que es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Bien, pero de manera general, porque nosotros tenemos esto de aquí. Nada más dividimos para 2 nuestro ángulo que tenemos originalmente, ¿sí? Sea el seno del ángulo doble, el seno del ángulo 4 veces, o 8 veces, o 16 veces, ¿sí? Múltiplos del 2, como bien menciono. Entonces, fíjense aquí en esta partecita de aquí. ¿Qué vamos a tener nosotros? ¿Qué tal si aplicamos el seno de 4 veces el ángulo que acabé de mencionar? Es 2 veces el seno del ángulo, pero dividimos lo que teníamos inicialmente para 2. Entonces, 4 alfa dividido para 2, ¿cuánto es? 2 veces alfa. Y lo mismo para el coseno, que se coloca el mismo ángulo. Entonces, esto se realiza de manera similar para también los múltiplos, como menciono. ¿Sí? Fíjense, en esta partecita, 8 alfa, que va a ser igual 2 seno de divido 8 alfa para 2, 4 alfa. Y de esta manera vamos a poder obtener también, en caso de que necesitemos para otro momento, en este apartado, la partecita de estas identidades trigonométricas. Y mucho ojo, esto podemos aplicarlo sin problema también para el coseno del ángulo doble, por si se lo preguntaban. Bien, entonces, teniendo en cuenta que yo vamos a seguir desarrollando. Fíjense aquí, nosotros ya tenemos el seno de 4 veces el ángulo, en este caso U, que es el ángulo que estamos ocupando. Y fíjense aquí, ya les acabé de anotar lo que necesitamos ocupar. Bien, entonces vamos a realizarlo. Vamos a abrir este seno de 4 veces el ángulo con lo que acabamos de notar. Únicamente que ahora el ángulo es U y ya no es alfa. Listo, entonces vean. Y en la parte de abajo no le voy a abrir al seno del ángulo doble. Tal vez, ¿por qué no hago eso? Se pueden preguntar. Aquí en trigonometría, algo que les puedo recomendar es que para demostrar, a menos de que tengan mucha práctica y tengan mucha destreza en el apartado algebraico y para manejar expresiones trigonométricas también, pues no hay problema si es que van manejando y van haciendo expresiones, van abriendo lo que van teniendo a través de identidades trigonométricas que ya sean de tabla.
Si en este caso no lo abrimos, porque en trigonometría les recomiendo ir pasito a pasito, ya que si es que no se tiene mucha práctica, el ir pasito a pasito va a ayudar bastante a manejar mejor lo que debemos realizar en la demostración para llegar a lo que queremos, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo aquello? Porque fíjense, tenemos el seno de 2 veces el ángulo U arriba y el seno de 2 veces el ángulo A abajo. Entonces, fíjense, ¿acaso esto de manera informal se puede simplificar, ¿no es cierto? Esto nos va a dar 1 como tal. Y fíjense, de manera informal ya nos va a dar 2 coseno del ángulo doble. Fíjense, nada más. ¿Y acaso eso no era lo que queríamos demostrar? Efectivamente, vean, es una demostración bastante sencilla en 2 pasos si tenemos en consideración aquello. Bien, pero como debemos ser un poco más formales, pues no podemos tachar y decir que simplificamos así nada más. De manera general, ¿a qué es igual esto? Esto es igual a 2 por 1 coseno del ángulo doble. Y finalmente, el 1 desaparece a través de la existencia del neutro multiplicativo. Y fíjense, obtenemos ahora sí efectivamente lo que queríamos, pero debemos justificar, ¿cierto? Entonces, ¿qué aplicamos en el primer paso que tenemos por aquí? Vamos a ponerle un nombrecito. Fíjense nada más cómo lo vamos realizando, vamos poniéndoles nombres. Y finalmente, en este caso, tenemos que, en el primer paso, ¿qué realizamos en este apartado? Realizamos el apartado de ocupar la identidad trigonométrica del seno del ángulo doble. ¿Sí? Nada más, el seno del ángulo doble en esta partecita de acá. Luego, ¿cómo hacemos que se haya hecho un 1 únicamente esa partecita? Sencilla, a través de la existencia del inverso multiplicativo, ¿no es cierto? Es aquella que nos mencionaba, si tenemos arriba un 2, por ejemplo, y abajo un 2, esto se hace 1, ¿no es cierto? Eso es justamente lo que hicimos, fíjense, nada más que aquello, la existencia del inverso multiplicativo. Y finalmente, ¿qué es lo que hace que justamente nos garantice que el 1 se pueda ir de esta expresión? La existencia del 1 justamente. La existencia del 1 o también llamado la existencia del neutro multiplicativo. 1 por cualquier cosa que nos da cualquier cosa. Fíjense, 2 por 1 y 1 por coseno del ángulo doble básicamente nos da solo 2 coseno del ángulo doble. ¿Ya? Entonces fíjense, ya podemos concluir entonces que, por lo tanto, por la propiedad transitiva de la igualdad, ¿entre qué pasos? De la igualdad, aquí mucho ojo, igualdad, si aquí en esta partecita, propiedad transitiva de la igualdad, entre el paso 1, el paso 1i y el paso 3i, fíjense, que es la transitiva, voy por un caminito hasta llegar a donde deseamos, ¿no es cierto? Entonces, entre el paso 1 y el paso 3, concluimos lo que deseábamos, ¿no es cierto? Concluimos que, 2 puntos, concluimos que efectivamente el seno de 4 veces el ángulo U entre el seno del ángulo doble ha sido igual a 2 veces el coseno del ángulo doble. Bien, rayita de que tenemos aquí nuestra fracción, esto lo notamos que estaba en grados y pues finalmente terminamos con nuestra demostración. Un ejercicio bastante corto, pero para que noten conceptos que vamos a ir ocupando en posteriores videos mientras estamos en el apartado de trigonometría en el curso de fundamentos de matemática. Recuerden seguirnos, darle like a la página de Facebook e Instagram. Suscríbanse a nuestro canal. Nos vemos, hijos de Ramanujan. Hasta una próxima.